Mi nombre es Marta, y si estás escuchando o leyendo esto es porque finalmente he reunido el valor para contar mi historia. No lo hago por fama, ni por atención. Lo hago como una advertencia. Una bengala disparada en la oscuridad para cualquiera que, como yo, crea que puede escapar de su pasado mudándose a un lugar donde nadie conoce su nombre. Hay lugares que recuerdan, hay silencios que gritan, y hay sombras que te siguen. Todo comenzó hace un año, con la compra de una casa, una llave de hierro y la ingenua creencia de que un nuevo comienzo era algo que se podía comprar con dinero. Había pasado por una época terrible. No entraré en los detalles sórdidos. Basta con decir que la ciudad se había convertido en un recordatorio constante de la confianza rota y del dolor. Cada esquina, cada café, cada rostro familiar era una punzada. Necesitaba aire. Necesitaba un silencio que no estuviera lleno de mis propios pensamientos reverberando. Así encontré la casa, o quizás ella me encontró a mí. Estaba a unos 40 minutos de la civilización más cercana, al final de un camino de tierra que serpenteaba a través de un denso bosque de pinos. Era una construcción de 2 plantas, de madera envejecida, y un porche que la rodeaba como un abrazo. Los agentes inmobiliarios la describieron como rústica y con carácter. Yo la vi como un santuario, un lugar donde podría lamerme las heridas en paz, donde el único juicio provendría del crujido de los árboles y el canto de los pájaros. Pagué lo que pedían sin regatear. Estaba comprando soledad, y para mí, en ese momento, no tenía precio. Los primeros días fueron exactamente lo que necesitaba. El silencio era denso, casi físico. Desempaqué mis cajas al ritmo lánguido del sol que se filtraba por las ventanas polvorientas. La casa olía a madera vieja, a tierra húmeda y a tiempo. Por las noches, me sentaba en el porche con una taza de té, observando cómo la oscuridad se tragaba el bosque, dejando solo el parpadeo lejano de las estrellas. Me sentía segura, aislada, libre. Pero la soledad, como descubrí, es un lienzo en blanco, y yo no era la única artista con intenciones de pintar en él. Todo cambió en la quinta noche. Se desató una tormenta de esas que parecen querer arrancar el cielo. El viento aullaba como un animal herido, y la lluvia golpeaba el techo con la furia de 1.000.000 de dedos. Estaba en la sala de estar, intentando leer a la luz de una lámpara que parpadeaba con cada trueno, cuando lo oí. Un sonido lastimero, agudo, casi ahogado por la tormenta. Un maullido. Al principio pensé que era el viento jugando una mala pasada con los goznes de alguna ventana, pero se repitió, más cerca esta vez, justo en la puerta principal. Dudé. Mi nuevo santuario se sentía inviolable, y abrir la puerta en medio de esa furia de la naturaleza parecía una profanación. Pero el maullido sonó de nuevo, esta vez lleno de una desesperación que se me clavó en el pecho. Con un suspiro, me levanté y fui a la puerta. Al abrirla, una ráfaga de viento y lluvia me golpeó, pero mi atención se centró en la pequeña criatura acurrucada en el felpudo. Era un gato negro, completamente negro, como un trozo de noche recortado. Estaba empapado, temblando, y sus ojos, de un verde tan intenso que parecían brillar en la oscuridad, me miraron con una inteligencia que me descolocó. Eran ojos viejos, sabios, que parecían conocer el peso de la tormenta y de muchas otras cosas más. La superstición me susurró al oído, una vieja y tonta advertencia sobre gatos negros y mala suerte. La ignoré. La compasión fue más fuerte. Lo envolví en una toalla y lo dejé entrar. Al día siguiente, la tormenta había pasado y el sol brillaba, haciendo que el mundo pareciera lavado y nuevo. El gato, sin embargo, no se había ido. Se había acurrucado en una vieja butaca y parecía haberme adoptado como su nueva dueña, y a la casa como su nuevo reino. Decidí llamarlo Sombra. Era un nombre que le venía perfecto. No solo por su pelaje oscuro, sino por su forma de moverse. No caminaba, se deslizaba. Aparecía y desaparecía de las habitaciones sin hacer un solo ruido. A veces,
Giraba la cabeza y me daba cuenta de que llevaba minutos observándome desde el umbral de una puerta, en silencio. Su presencia era reconfortante. El silencio de la casa ya no era vacío, estaba lleno de su compañía silenciosa. Se convirtió en mi confidente mudo. Le hablaba de mis miedos, de mis esperanzas para esta nueva vida. Él simplemente parpadeaba lentamente, con sus ojos verdes fijos en mí. Pero empecé a notar sus peculiaridades. La más extraña era su fijación con una esquina específica de la sala de estar. Era un rincón vacío, donde la pared se encontraba con la chimenea de piedra. No había nada allí, ni una corriente de aire, ni un insecto, ni un reflejo de luz. Pero Sombra pasaba largos ratos sentado frente a esa esquina, completamente inmóvil, con las orejas tiesas y la mirada fija, como si estuviera observando a alguien que yo no podía ver. Al principio me pareció una excentricidad felina, algo gracioso. Pero su intensidad era tal que a veces me contagiaba su inquietud, y yo misma me encontraba mirando nerviosamente hacia ese rincón vacío. Luego llegaron los susurros. Ocurrió por primera vez una noche mientras fregaba los platos. Era un sonido tan leve que casi se perdía en el goteo del grifo. Un murmullo bajo, siseante, como el de alguien hablando muy bajo en la habitación de al lado. Me sequé las manos y agucé el oído. Silencio. Lo achaqué al cansancio, al sonido de las tuberías viejas. Pero se repitió la noche siguiente, y la siguiente. Venía de las paredes. A veces sonaba como un roce de tela, otras como el pasar de páginas secas. Siempre sutil, siempre en el borde de la audición, diseñado para hacerte dudar de tu propia cordura. Sombra siempre reaccionaba. Su cuerpo se tensaba, su cola se crispaba y emitía un gruñido bajo y gutural, dirigido no a una fuente de sonido concreta, sino al aire mismo de la casa. Pronto, la entidad o lo que fuera, se volvió más audaz. Empezó a interactuar con el mundo físico. Dejaba mi taza de café en la mesita de noche y la encontraba en la encimera de la cocina. Las llaves del coche, que juraría haber colgado en el gancho junto a la puerta, aparecían sobre la repisa de la chimenea. Eran cosas pequeñas, insignificantes, pero la acumulación de estas anomalías comenzó a erosionar mi tranquilidad. Cada vez que encontraba un objeto fuera de lugar, sentía una oleada de frío. La sensación de que alguien se estaba burlando de mí, jugando un juego enfermizo cuyas reglas solo conocía esa presencia. Sombra siempre estaba allí cuando hacía estos descubrimientos. Me miraba, luego miraba el objeto movido, y soltaba un maullido bajo, casi un lamento. Era como si intentara decirme, yo no he sido, pero sé quién fue. La noche en que el miedo se solidificó fue inolvidable. Me desperté de madrugada con una sed terrible. La casa estaba en una oscuridad absoluta, solo rota por la pálida luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Al salir de mi habitación, me detuve en lo alto de la escalera. El corredor de abajo estaba sumido en una negrura casi sólida, y tuve la certeza, una certeza visceral que no necesitaba pruebas, de que no estaba sola. Sentí unos ojos sobre mí, una mirada pesada, malévola, que me recorría de pies a cabeza. El aire se volvió denso y frío. Contuve la respiración, paralizada. Fue entonces cuando vi, o creí ver, una figura en el fondo del pasillo. Era alta, anormalmente delgada, y más oscura que la propia oscuridad que la rodeaba. No tenía rostro, ni rasgos, solo una forma vagamente humana. Sombra, que me había seguido sigilosamente, se erizó a mi lado. Su lomo se arqueó, su pelo se puso de punta, y un gruñido feroz, un sonido que nunca le había oído, retumbó en su pecho. El gruñido no estaba dirigido a la oscuridad, sino a la figura que yo apenas podía distinguir. La figura no se movió, pero sentí su atención desviarse de mí hacia el pequeño animal que me defendía. Y luego, tan rápido como apareció, se desvaneció,
fundiéndose con las sombras. Corrí de vuelta a mi habitación, cerré la puerta con pestillo y no volví a salir hasta que el sol inundó la casa de luz. El miedo ya no era una sospecha. Era un inquilino más en la casa. Una semana después, me desperté con un sonido que helaba la sangre, un rascado lento y deliberado en la puerta de mi dormitorio. Scratch, scratch, scratch. Pensé que era Sombra, que a veces lo hacía cuando quería entrar. «Ya voy, pequeño», susurré, medio dormida, pero entonces sentí un peso cálido en mis pies. Abrí los ojos de golpe. Sombra estaba ovillado al final de la cama, completamente inmóvil, con sus ojos verdes abiertos de par en par y fijos en la puerta. Estaba tan asustado como yo. El rascado continuó, más fuerte, más insistente. No eran las garras de un gato. Sonaba a uñas largas y quebradizas, a madera astillándose. Alguien o algo estaba al otro lado, intentando entrar. Me tapé la cabeza con la almohada, temblando, rezando para que amaneciera, mientras el sonido continuaba durante lo que pareció una eternidad. Fue entonces cuando empezaron las pesadillas. O quizás era una sola pesadilla que se repetía noche tras noche, cada vez más vívida. Siempre era lo mismo. Me encontraba en mi cama, pero no podía moverme. Una parálisis del sueño, me decía a mí misma durante el día para mantener la calma. Pero en el sueño, era real. Estaba despierta, consciente, atrapada en mi propio cuerpo. Y en la ventana de mi habitación, veía la silueta oscura, la misma figura alta y delgada del pasillo. Sus dedos largos y nudosos se aferraban al marco de la ventana, y su rostro sin rasgos se inclinaba hacia el cristal. No intentaba romperlo. Simplemente se quedaba allí, observándome, y entonces oía su voz, no con mis oídos, sino directamente en mi mente. Un susurro frío y seco, como hojas muertas arrastradas por el viento, y siempre decía la misma palabra: «Devuélvelo». Me despertaba gritando, empapada en sudor, con el corazón martilleando en mi pecho como si quisiera escapar. El comportamiento de Sombra cambió drásticamente. Dejó de ser mi compañero silencioso para convertirse en mi guardián. Dejó de dormir a los pies de mi cama y pasó a acostarse en el felpudo, justo delante de la puerta de mi habitación, de cara al pasillo. Si yo me movía por la casa, él me seguía a un paso de distancia, como una escolta. Su juego también cambió. A veces, en medio de la sala, saltaba de repente al aire, bufando y lanzando zarpazos a algo que yo no podía ver. Se enzarzaba en una batalla furiosa con un enemigo invisible, rodando por el suelo, gruñendo, hasta que de repente se detenía, jadeando y volvía a mirarme como diciendo: «Por ahora estás a salvo». Me partía el corazón verlo así. Esa pequeña criatura estaba luchando en una guerra que yo ni siquiera entendía, por protegerme. La curiosidad, alimentada por el puro terror, finalmente me venció. Si algo en esta casa quería algo de vuelta, tenía que averiguar qué era. Recordé que los agentes inmobiliarios mencionaron un pequeño sótano, principalmente para el calentador de agua y el almacenamiento. Nunca había bajado. La puerta en la parte trasera de la cocina estaba siempre cerrada. Con una linterna en una mano y el corazón en la garganta, la abrí. Un olor a humedad y a tierra me golpeó. Las escaleras de madera crujieron ominosamente bajo mi peso. El sótano era pequeño, con paredes de piedra y suelo de tierra apisonada. Estaba lleno de trastos viejos cubiertos de sábanas polvorientas. Mientras movía una caja, Sombra, que me había seguido, corrió hacia una sección de la pared de piedra y empezó a maullar y a rascarla frenéticamente. Me acerqué. La mayoría de la pared era sólida, pero en esa sección, un par de ladrillos parecían más sueltos que el resto. Usando la punta de un destornillador, los palanqueé con cuidado. Estaban sueltos. Detrás de ellos había un pequeño hueco oscuro. Metí la mano con aprensión, sintiendo el frío de la piedra y las telarañas. Mis dedos rozaron algo frío y metálico. Lo saqué a la luz de la linterna.
Era una pequeña caja de hojalata, oxidada por el tiempo. Me temblaban las manos al abrirla. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había un único objeto. Un diario encuadernado en cuero negro, pequeño y grueso, cerrado con una correa. Lo llevé arriba, a la relativa seguridad de la sala de estar, y me senté en el sofá, con Sombra acurrucado a mi lado, como si supiera la importancia de lo que habíamos encontrado. Desaté la correa y abrí el diario. La caligrafía era elegante pero temblorosa, la de un hombre llamado Elías, fechada en 1923. Comencé a leer, y un escalofrío recorrió mi espalda. Elías describía su emoción al mudarse a la misma casa, buscando, como yo, paz y aislamiento. Las primeras entradas eran optimistas, pero pronto el tono cambió. Hablaba de una presencia en la casa, una sombra hambrienta que lo observaba desde los rincones. Escribió sobre susurros en las paredes y objetos que se movían solos. Era mi misma historia, escrita 100 años antes. Pero Elías sabía algo que yo no. En una entrada, escribió: «Creo que la he enfadado. La sombra está furiosa desde que encontré el medallón. No debí cogerlo. Pertenecía a esta tierra, a esta casa. Ahora lo quiere de vuelta. Me susurra por las noches. Me exige que se lo devuelva». La última entrada era breve, casi ilegible. «Está en la puerta. Sabe que lo tengo. No puedo escapar, se lo llevará todo». No había más páginas escritas. Mientras leía la última palabra, todas las luces de la casa se apagaron de golpe. Un silencio total y profundo cayó sobre nosotros, más pesado que cualquier oscuridad. Me quedé helada, con el diario en mi regazo. Sombra emitió un gruñido bajo y profundo. Y entonces lo oí. No era un susurro en la pared, ni un murmullo en mi mente. Era una voz real, clara y terriblemente cerca, justo al lado de mi oído derecho. Una voz que era a la vez un susurro y un lamento, fría como el hielo de una tumba. Y dijo: «Es mío, devuélvelo». Grité y salté del sofá, dejando caer el diario. El terror era tan absoluto que me robó el aliento. Ya no era un juego de sustos y sugerencias. La entidad estaba allí, conmigo, en la misma habitación, y quería lo que el pobre Elías había encontrado. Pero yo no tenía ningún medallón. No había encontrado nada más que ese diario. A partir de ese momento, la casa se convirtió en un infierno. La presencia abandonó toda sutileza. Era un asedio constante. Las puertas se abrían y cerraban con una violencia atronadora. Los platos salían volando de las estanterías y se estrellaban contra las paredes. Oía pasos pesados corriendo por el pasillo de arriba, seguidos de un silencio aterrador. Me atrincheré en mi dormitorio, empujando la cómoda contra la puerta. Estaba atrapada. La casa misma se había convertido en mi enemiga, una jaula viviente y malévola. Podía oír a la entidad fuera de mi puerta, arañando, golpeando, a veces en la puerta, a veces en las paredes, a veces en el techo, como si me rodeara por todas partes a la vez. Lloraba en silencio, abrazando mis rodillas, con el diario de Elías en mis manos como si fuera un escudo inútil. En medio de ese caos, Sombra, que estaba conmigo en la habitación, se comportó de una manera extraña. Ignoró los golpes en la puerta y corrió hacia la pared opuesta, la que daba al exterior. Empezó a rascarla con una desesperación que nunca le había visto, maullando agudamente y mirándome una y otra vez. Era un maullido de urgencia, de advertencia. «Aquí», parecía gritarme. «¿Qué pasa, Sombra? ¿Qué quieres?», le supliqué entre sollozos. Él solo arañaba con más fuerza esa pared lisa y sin adornos. Su insistencia me sacó de mi parálisis. Si Sombra, mi único aliado en esta locura, creía que esa pared era importante, tenía que hacerle caso. Aparté la cama y palpé la pared. Era sólida. Pero al golpearla, una sección, justo donde él rascaba, sonó diferente. Sonó hueca. El corazón me dio un vuelco. Esperanza. Una pequeña y frágil llama de esperanza.
Usando la base de una lámpara de metal como martillo improvisado, empecé a golpear la pared. El yeso se agrietó y se desmoronó. Detrás no había ladrillos, sino tablones de madera viejos. Con una fuerza que no sabía que tenía, arranqué uno, luego otro. Detrás de ellos había oscuridad. Una abertura estrecha y polvorienta. Un pasadizo secreto. Justo cuando logré hacer el agujero lo suficientemente grande como para pasar, la puerta de mi dormitorio se abrió de golpe con una fuerza explosiva, arrancando la cerradura y enviando la cómoda a deslizarse por el suelo. El sonido de la violencia cesó de repente. En el umbral de la puerta no había nada y todo a la vez. Era una mancha de oscuridad, una negrura antinatural que parecía absorber la luz y el sonido a su alrededor. El frío que emanaba era tan intenso que me quemaba la piel. Lentamente, esa mancha de negrura comenzó a tomar forma. La silueta alta y delgada que había visto en mis pesadillas. Avanzó hacia mí, sin pies, deslizándose por el suelo. Me quedé paralizada, el grito atorado en mi garganta. Iba a morir. Pero no estaba sola. En ese instante, Sombra hizo algo que nunca podré olvidar ni pagar. Con un chillido que era a la vez un grito de guerra y de terror, saltó del suelo. No corrió hacia el pasadizo, no intentó huir. Se lanzó directamente hacia el centro de esa oscuridad absoluta. Vi su pequeña forma negra chocar contra la figura sombría. Hubo un sonido que no puedo describir. Una mezcla de estática, un desgarro y el chillido agudo de Sombra, que fue cortado de repente. La oscuridad pareció vacilar, retorcerse sobre sí misma, como si estuviera sorprendida por el ataque. Ese instante de distracción fue su regalo final para mí. El instinto de supervivencia se apoderó de mí. Sin pensar, llorando por el valiente amigo que acababa de perder, me lancé al agujero en la pared. Caí en un pasadizo estrecho y oscuro. El aire era viciado y olía a tierra y a podredumbre. Detrás de mí, oí un rugido de furia que no parecía de este mundo. Me puse de pie y corrí. Corrí a ciegas, con las manos extendidas, tropezando en la oscuridad total. El pasadizo giraba y descendía. Podía sentir el frío persiguiéndome, oír los susurros enfurecidos a mi espalda. Finalmente, vi una tenue luz delante. Corrí hacia ella. Empujé una rejilla de madera podrida y caí de bruces sobre la hierba húmeda y fría. Estaba fuera, en medio del bosque, detrás de la casa. No me detuve, no miré atrás. Corrí y corrí, con las ramas arañándome la cara, hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas cedieron. Solo entonces me detuve, vomitando, temblando, sola en la noche. Ha pasado un año. Nunca volví a esa casa. Dejé todo atrás. Mi ropa, mis libros, mis muebles, los restos de mi antigua vida y el cuerpo de mi pequeño y valiente héroe. Ahora vivo en un diminuto apartamento en el corazón de una ciudad ruidosa. Duermo con las luces encendidas. Voy a terapia. Intento convencerme a mí misma de que fue una alucinación, un brote psicótico provocado por el estrés y la soledad. La mayoría de los días, casi lo consigo. Me digo que estoy a salvo, que el ruido de la ciudad ahoga cualquier susurro, que las luces de neón mantienen a raya cualquier sombra. Pero anoche, algo se rompió. Volvía tarde del trabajo caminando por mi calle, una calle bulliciosa y anónima, y entonces lo vi. Sentado en lo alto de un muro de ladrillos al otro lado de la calle, justo bajo la luz anaranjada de una farola, había un gato negro idéntico a Sombra, la misma silueta esbelta, el mismo pelaje como la tinta. Levantó la cabeza y me miró, y en la distancia pude ver sus ojos. Eran de un verde intenso, brillante, sobrenatural. Eran los ojos de Sombra. Nos quedamos mirando el uno al otro a través del tráfico durante un largo segundo. No sentí consuelo, no sentí alegría. Sentí un terror helado y familiar que se apoderó de mí, porque en su mirada no había reconocimiento ni afecto.
Solo había la misma vigilancia fría e inteligente que vi la primera noche en el porche. Luego, con la misma agilidad silenciosa que recordaba, saltó del muro y desapareció en un callejón oscuro. Y ahora estoy aquí, en mi apartamento, con todas las luces encendidas, escribiendo esto. Porque ahora entiendo. No escapé de la casa. La casa nunca fue la prisión, era solo el nido. El mal no estaba atado a sus paredes, estaba atado a mí. Y Sombra, o lo que sea que se parezca a él, no ha venido a protegerme, ha venido a observarme, a recordarme que no he terminado, que la sombra todavía tiene hambre, y que, tarde o temprano, vendrá a reclamar lo que cree que le robé. Epílogo. La sombra que soy un año, 365 días. He contado cada uno de ellos como un prisionero cuenta las marcas en la pared de su celda. Creí que el tiempo, la distancia y el hormigón de la ciudad serían mi salvación. Creí que el ruido constante de la vida urbana ahogaría los susurros. Qué ingenua fui. El horror no reside en las casas viejas ni en los bosques oscuros. Eso es solo un escenario. El verdadero horror se arraiga en el alma, y una vez que echa raíces, viaja contigo. Es un equipaje que no puedes facturar. La noche que vi al gato, al doppelganger de Sombra, algo se rompió dentro de mí de una forma nueva y definitiva. El terror que sentí en la casa era un terror agudo, de supervivencia. Era el miedo a un depredador, a una amenaza externa que podía ser vista, oída, y de la que teóricamente se podía escapar. Este nuevo terror era diferente. Era un pavor frío, expansivo, que se instaló en mi médula ósea. Era el terror de lo inevitable. Corrí a mi apartamento, cerré la puerta con 3 cerrojos y me apoyé contra ella, jadeando. Miré por la mirilla. La calle estaba vacía. El muro de ladrillos estaba desierto. Pero yo sabía que él estaba ahí fuera, en alguna parte, observando. Los días siguientes fueron una tortura de hipervigilancia. Cada gato negro que cruzaba mi camino me provocaba un vuelco en el corazón. Cada sombra en mi visión periférica me hacía saltar. Intenté racionalizarlo. Es solo un gato, me repetía como un mantra. Hay millones de gatos negros en el mundo. Es una coincidencia. Estás traumatizada y tu mente te está jugando una mala pasada. Casi me lo creí. Durante casi una semana no lo volví a ver. Empecé a respirar un poco más hondo. Conseguí un trabajo de media jornada en una biblioteca, un lugar que siempre me había parecido un bastión de calma y orden. El silencio allí era diferente al de la casa. Era un silencio lleno de historias, no de amenazas. Empecé a pensar que tal vez podría lograrlo, que tal vez la visión del gato fue el último estertor de mi trauma, una alucinación de despedida. Incluso acepté tomar un café con una compañera de trabajo, Sara. Nos sentamos en una terraza soleada y por primera vez en más de un año me sentí normal. Hablamos de libros, de películas, de cosas triviales y maravillosas. Me reí y el sonido de mi propia risa me pareció extraño, como una lengua extranjera que una vez hablé con fluidez. Y entonces, lo vi. Sentado en el alféizar de una ventana del edificio de enfrente, perfectamente inmóvil, estaba él. El gato negro de los ojos verdes. No me miraba a mí directamente, sino a un punto justo por encima de mi cabeza. Sara debió notar el cambio en mi rostro. «Marta, ¿estás bien? Te has puesto pálida como un fantasma». Intenté sonreír. «Sí, solo. Creo que me ha bajado el azúcar. No es nada». Pero no era nada. Era todo. Él estaba allí. Me había encontrado. A partir de ese día, las apariciones se volvieron regulares, pero siempre sutiles. Lo veía al bajar del autobús, sentado bajo una farola. Lo veía desde la ventana de la biblioteca, acurrucado en una rama de un árbol del parque. Nunca se acercaba. Nunca maullaba. Solo observaba. Era un centinela silencioso de mi condena. Comprendí que su propósito no era atacarme, sino recordarme. Recordarme que no estaba sola, en el peor sentido posible. La entidad, la sombra hambrienta de la casa, también cambió sus tácticas.
Ya no necesitaba la violencia de los objetos voladores o las puertas que se cerraban de golpe. Se había vuelto más sofisticado, más íntimo. Se infiltró en mi vida a través de la tecnología que se suponía que debía conectarme con el mundo. Recibía llamadas a mi móvil de número desconocido. Al contestar, solo oía estática, un ruido blanco y crepitante. Pero si escuchaba con atención, casi podía distinguir una palabra formándose en el caos del sonido. «Devuélvelo», colgaba, con el corazón desbocado. Una vez, durante una videollamada de trabajo, la imagen de mi supervisor se congeló por un segundo, y en la pantalla, detrás de él, vi claramente la silueta alta y delgada parada en su oficina, mirándome directamente a través de la cámara antes de que la conexión se restableciera. Nadie más lo vio. Mis intentos de formar lazos humanos estaban condenados al fracaso. La presencia a mi alrededor parecía envenenar el aire. Sara, mi compañera de trabajo, me invitó a su casa una noche. Mientras veíamos una película, una lámpara de pie en la esquina de la habitación parpadeó y explotó, lanzando chispas y sumiéndonos en la oscuridad. Sara gritó. Yo no. Yo solo sentí ese frío familiar que me erizaba la piel. Ella lo achacó a un cortocircuito, pero después de eso, se volvió distante. Sus sonrisas eran forzadas, sus conversaciones, cortas. Podía verlo en sus ojos. Sentía que yo arrastraba conmigo una especie de mala suerte, una oscuridad que no podía nombrar. Dejó de invitarme a tomar café. El golpe más duro fue cuando intenté algo parecido a una relación. Conocí a un hombre llamado David. Era amable, paciente, y no parecía asustarse por mi renuencia a hablar de mi pasado. Una noche, me convenció para que fuera a su apartamento. Estábamos en el sofá, hablando, y por un momento me permití sentirme segura. Me permití creer que el calor de otra persona podría ahuyentar el frío que siempre me acompañaba. Pero mientras me abrazaba, su cuerpo se tensó. Se apartó de mí bruscamente. «¿Qué pasa?», le pregunté asustada. Él me miró, con los ojos muy abiertos, confundido. No sé, de repente he sentido un frío terrible, como si estuviera abrazando un trozo de hielo, y he olido algo, a tierra mojada, a podredumbre. No tuve que decirle nada. Mi rostro debió de ser toda la respuesta que necesitaba. Me levanté, me disculpé con una excusa vaga y me fui. Nunca más me llamó. La sombra no me tocaría directamente, no. Eso era demasiado simple. Se contentaba con construir un muro invisible a mi alrededor, asegurándose de que estuviera completamente sola, aislada en mi propio terror, porque el miedo y la soledad eran su alimento. Hace un mes, estaba desempacando la última de mis cajas. La había dejado en un rincón del armario, posponiendo la tarea porque contenía los últimos vestigios de mi vida anterior. Eran sobre todo papeles, viejas facturas, recuerdos que ya no quería. Al fondo de la caja, debajo de un montón de viejas fotografías, mis dedos rozaron algo duro y familiar. Cuero. Mi corazón se detuvo. Lo saqué. Era el diario de Elías. Imposible. Recuerdo con una claridad cristalina haberlo dejado caer en el suelo de la sala de estar de la casa, justo antes de que la entidad se manifestara en la puerta. Recuerdo el terror, el pánico. No lo cogí. No tuve tiempo, ni la presencia de ánimo. Y sin embargo, aquí estaba, en mis manos. Había viajado conmigo. O más bien, me había seguido. Esa noche, con una botella de vino barato como única compañía, lo volví a leer, pero esta vez no buscaba pistas sobre un medallón perdido. Buscaba entenderme a mí misma a través de los ojos de Elías. Sus palabras ya no eran las de una víctima de una casa encantada. Eran el testamento de un hombre siendo borrado. La soledad es ahora mi única compañera, escribió. Mis amigos ya no me visitan. Dicen que mi casa tiene una sensación extraña, que yo he cambiado. Más adelante, la veo en los reflejos, en los charcos después de la lluvia,
en el cristal de la ventana por la noche. No me ataca, solo espera. Me pregunto qué espera. Y la frase que me rompió: he comprendido que no quiere algo de mí, me quiere a mí. Quiere mi vida, no para terminarla, sino para ocuparla. Quiere vaciarme de todo lo que soy y llenarme con su silencio y su frío. El devuélvelo no es por un objeto, es por el espacio que ocupo en este mundo. Quiere que se lo devuelva. Comprendí. El medallón nunca fue el objetivo, fue el catalizador. Elías, al cogerlo, creó un vínculo, abrió una puerta. Y yo, al encontrar el diario y obsesionarme con la historia, al sentir miedo y desesperación dentro de esas paredes, acepté el relevo. Me convertí en el nuevo ancla de la entidad en este mundo. No me perseguía para matarme, me perseguía para poseerme de una manera más lenta y cruel. Estaba corroyendo mi vida desde fuera hacia adentro, disolviendo mis conexiones con el mundo hasta que solo quedara yo y ella. He dejado de luchar. Ya no salto cuando veo al gato negro. A veces, simplemente asiento en su dirección. Él, a veces, parpadea lentamente. Hay una especie de entendimiento entre nosotros. Él es mi carcelero, mi guardián. Se asegura de que no me desvíe del camino, de que cumpla mi condena. He dejado mi trabajo en la biblioteca. La presencia de tanta gente, de tantas vidas ajenas a mi maldición, se había vuelto insoportable. Ahora apenas salgo de mi apartamento. He cubierto los espejos, no porque tema ver a la sombra, sino porque temo ver mi propio rostro y no reconocer a la persona que era. La presencia de la entidad en mi apartamento es constante. El aire es siempre frío. No importa la calefacción. A veces, oigo su respiración lenta y seca en la otra esquina de la habitación. He dejado de asustarme. El miedo requiere esperanza, la esperanza de que las cosas pueden mejorar. Yo ya no tengo esperanza, solo hay una resignación tranquila y helada. Sé que está aquí conmigo. Ahora mismo, mientras escribo esto, puedo sentirla detrás de mí. Su atención es como un peso sobre mis hombros. Hace unos minutos, he apartado el portátil. La pantalla se ha quedado en negro, convirtiéndose en un espejo oscuro. En él, he visto mi reflejo, mi rostro pálido y demacrado. Y detrás de mí, de pie, su silueta alta y delgada, más definida que nunca. Su cabeza estaba inclinada, como si estuviera leyendo por encima de mi hombro. Por primera vez no he apartado la mirada. La he sostenido. He mirado mi reflejo y su reflejo, y he comprendido que nos estamos convirtiendo en uno. Su oscuridad se está filtrando en mí, y mi forma le está dando a ella una definición que antes no tenía. No sé cómo terminará esto. Quizás un día me miraré en un reflejo y solo la veré a ella. Quizás simplemente me desvaneceré, borrada por completo, y ella ocupará mi lugar, buscando a la siguiente alma solitaria, al siguiente anfitrión. O quizás este es el final, una coexistencia eterna, una simbiosis parasitaria. Yo, el fantasma que aún respira. Ella, la sombra que soy. Escribo esto no como una advertencia, ya no. Es demasiado tarde para eso. Lo escribo como un epitafio. La historia de Marta, la mujer que pensó que podía escapar de sus fantasmas y acabó convirtiéndose en uno. Si encuentras este texto, no intentes buscarme, no intentes ayudarme, solo. Apaga la luz, asegúrate de que estás realmente solo, y reza para que las sombras de tu propia casa nunca adquieran hambre. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca más se pueden cerrar. Por supuesto, la historia no terminó con la aceptación. La aceptación fue solo una nueva página. Este es el eco de ese silencio, el capítulo que se escribe cuando la víctima deja de gritar. Epílogo extra. El recipiente y el centinela. Se ha instalado una rutina en mi condena. Ya no mido el tiempo en días o semanas, sino en la densidad de la sombra que me acompaña. Hay días en que es una presencia ligera, un simple frío en el aire, un recordatorio susurrante en el borde de mi audición. En esos días casi puedo engañarme y pensar que soy yo, Marta, la que vive en este apartamento.
Me preparo un café, miro por la ventana el ir y venir de un mundo del que ya no formo parte. En esos días, el gato, al que ya no llamo sombra, al que no llamo de ninguna manera, pues nombrar algo es darle un poder que ya no estoy dispuesta a ceder. Se sienta en el alféizar de la ventana, de espaldas a mí, observando la calle. Es un pacto no hablado. Mientras él mire hacia afuera, la sombra se mantiene a raya. Pero hay otros días. Días oscuros en los que la presión en el aire es tan grande que me cuesta respirar. El silencio en el apartamento se vuelve denso, pesado, como el agua de un pantano. En esos días, la sombra está cerca. Puedo sentir su negrura justo detrás de mí, su atención total clavada en mi nuca. En esos días, el gato no mira por la ventana. Entra, salta a la butaca vacía que hay frente a mí y se acurruca. Pero no me mira a mí. Mira al espacio vacío que hay a mi lado en el sofá. A veces incluso ronronea, un ronroneo profundo, gutural, dirigido a la nada visible. A veces, se frota contra una pierna invisible, arqueando el lomo en un gesto de afecto que me hiela la sangre. Él no es mi carcelero, es su mascota. He empezado a perder el tiempo, no de la forma en que uno se distrae y las horas pasan volando. Lo pierdo en fragmentos sólidos y aterradores. La semana pasada, estaba sentada en el sofá a las 10 de la noche, leyendo una de las novelas de la biblioteca que nunca devolví. Lo siguiente que supe es que estaba de pie frente al frigorífico abierto, la luz del interior iluminando una cocina oscura. La pantalla de mi móvil marcaba las 3:47 de la madrugada. No tenía recuerdo de haberme levantado, de haber caminado, de haber abierto la puerta. Solo había un vacío, un corte en la película de mi vida. En la encimera había un vaso de leche, medio bebido. Yo odio la leche. Estos episodios son cada vez más frecuentes. Encuentro dibujos en un bloc de notas que no recuerdo haber hecho. Espirales obsesivas, formas alargadas que se parecen demasiado a la silueta que me acecha. El otro día, al revisar mi historial de navegación, descubrí búsquedas de mapas de barrios al otro lado de la ciudad, lugares en los que nunca he estado. Buscaba rutas a pie desde mi casa hasta parques y cementerios específicos. La idea de que mi cuerpo se mueve, actúa, vive sin mí, es un nuevo nivel de terror que Elías nunca llegó a describir en su diario. Él temía que la entidad le quitara la vida. A mí me está convirtiendo en una pasajera dentro de mi propia piel. Soy un coche fantasma, y alguien más tiene las manos en el volante. El gato parece saber cuándo ocurren estos episodios. Cuando vuelvo en mí, confundida y aterrorizada, él siempre está ahí, observándome con sus penetrantes ojos verdes. Pero su mirada ha cambiado. Ya no hay rastro de la valentía o la protección del sombra original. No hay lástima, hay evaluación. Me mira como un científico mira a un espécimen en una placa de Petri, con una curiosidad fría y desapegada. Está observando el progreso del experimento. Hace 3 noches ocurrió lo peor hasta ahora. Me desperté en mi cama, como de costumbre, pero algo estaba mal. Había un olor extraño en el aire, perfume de mujer, dulce y floral, y en el suelo, junto a mi cama, había un par de pendientes de perlas que no eran míos. El pánico que sentí fue tan abrumador que vomité en el acto. Revisé mi cuerpo, mis ropas. Todo parecía normal, pero la evidencia estaba ahí. Mi cuerpo había ido a algún sitio, había estado con alguien, había hablado, había sonreído, había fingido ser yo. La idea me revolvía el estómago. La sombra ya no se contentaba con aislarme. Estaba empezando a usar mi cuerpo como un disfraz para interactuar con el mundo. Fue después de ese incidente que me sentí atraída por el diario de Elías de nuevo. Sabía que era una mala idea, como rascar una herida infectada, pero no pude evitarlo. Lo abrí, esperando releer sus últimas y desesperadas palabras. Pero había algo nuevo. Después de la última entrada de Elías, la que terminaba con «se lo llevará todo», había más páginas escritas. Mi sangre se convirtió en hielo.
No era la caligrafía temblorosa de Elías. Era mi propia letra. Perfecta, pulcra, cada letra formada con una calma que yo no he sentido en años. La primera entrada estaba fechada hacía 2 meses. Decía, el recipiente ha dejado de luchar. La transición entra en una nueva fase. El miedo constante ha sido reemplazado por una resignación que impregna el tejido de su ser. Es un sabor menos intenso, pero más profundo, más nutritivo. La soledad ha hecho su trabajo. El cascarón está listo. Pasé la página con dedos temblorosos. Había docenas de entradas, crónicas frías y analíticas de mi propia desintegración, escritas por mi propia mano. Anoche, el recipiente experimentó una pérdida de tiempo de 4 horas. Se utilizó el cuerpo para explorar los límites del barrio. La interacción con otros humanos todavía es limitada. El recipiente conserva un vestigio de voluntad que interfiere. Hay que erosionarlo. El gato cumple su función admirablemente. Su presencia estabiliza mi conexión con el recipiente y amplifica la atmósfera necesaria. Su lealtad no es hacia ella, sino hacia la energía primordial que yo represento. Es un excelente conductor. Leí sobre la noche que estuve con David, descrita no desde mi perspectiva de dolor y rechazo, sino desde una de triunfo. Se intentó establecer un vínculo emocional con otro humano. El intento fue saboteado con éxito. La emanación de frío y decadencia fue suficiente para repeler al macho. El aislamiento del recipiente se ha reforzado. Leí sobre los pendientes de perlas. Anoche se realizó un experimento de proximidad. Se siguió a una mujer solitaria desde su trabajo hasta su casa. El recipiente fue utilizado para acercarse y entablar una conversación trivial. Se obtuvo un objeto personal, pendientes, como trofeo. El miedo de la otra mujer al notar la extrañeza del recipiente fue vigorizante, un aperitivo. Estaba leyendo el diario de mi propio monstruo, un monstruo que me usaba como pluma para escribir su historia. Él no era una sombra, no era un fantasma. Era un parásito cósmico, un ser de una soledad tan antigua que solo podía alimentarse de la soledad de los demás. La casa no fue una prisión, fue una crisálida. Yo no era la víctima final, era el primer paso. He cerrado el diario. Ya no hay nada más que necesite saber. Mi propósito se ha vuelto terriblemente claro. Elías fue un intento fallido. Se resistió hasta el final y se rompió. Yo no. Yo me doblegué. Y al hacerlo, me convertí en algo mucho más útil para la entidad. Me convertí en un nido móvil. Ahora estoy sentada en el sofá, en la oscuridad. El diario yace en la mesa frente a mí. La sombra está conmigo, una presencia tan íntima que casi siento que sus extremidades fantasmales se superponen a las mías. El gato está en la butaca, ronroneando suavemente hacia nosotros. Somos una familia grotesca. Y entonces, oigo algo que rompe la monotonía de mi condena. Unos golpes en la puerta. Suaves, tímidos. Nadie llama a mi puerta. Nunca. El gato deja de ronronear. Levanta la cabeza y sus ojos verdes se clavan en mí. La sombra a mi lado se agita, no con hostilidad, sino con un interés repentino, un hambre que puedo sentir como un vacío en mi propio estómago. Lentamente, como una autómata, me levanto. Camino hacia la puerta y miro por la mirilla. Es un chico joven, quizás de 20 años. Tiene el pelo mojado por una lluvia fina que no me había dado cuenta de que había empezado. Parece perdido, asustado. Un estudiante nuevo en el edificio, probablemente. La soledad le rodea como un aura. Es la misma energía desesperada que yo traje a la casa hace tanto tiempo. Siento que mi boca se curva en una sonrisa, pero no soy yo quien sonríe. Siento que mi mano se mueve hacia la cerradura, pero no soy yo quien la mueve. La entidad dentro de mí está vibrando de anticipación. Miro por la mirilla una última vez. El chico espera, temblando ligeramente, y en el pasillo, detrás de él, apoyado en la barandilla, veo al gato negro. No mira al chico. Me mira a mí a través de la puerta, a través de la mirilla,
y asiente. Muy levemente, pero es inconfundible. Es una señal, una aprobación, mi propósito. Abro la puerta. El chico me mira con alivio. Disculpa, soy nuevo. Vivo en el piso de arriba. Mi luz se ha ido y no sé dónde está la caja de fusibles. ¿Podrías? Claro, digo, y mi voz suena extrañamente melodiosa. Entra, no te quedes ahí fuera en el frío. El chico sonríe, agradecido, y da un paso para cruzar el umbral de mi apartamento. Yo doy un paso atrás para dejarlo pasar, y la sombra dentro de mí se regocija. El ciclo no termina conmigo. Yo soy el principio. Yo soy la puerta. Yo soy la nueva casa encantada. Y acabamos de recibir a nuestro primer visitante.